Está tremendo. Era lo más fácil hacer estas alianzas, era lo más práctico, era lo más inteligente. ¿A poco realmente vas a tomar en serio lo que Dios manda y te vas a perder de todo lo bueno que la vida te ofrece? Esta es una pregunta que tienes que responder esta mañana. ¿A poco vas a tomar en serio lo que Dios manda y te vas a perder de todo lo bueno que la vida te ofrece? ¿A poco de veras te vas a esperar hasta que Dios te dé una novia o un novio cristiano? O sea, ¿en serio vas a hacer eso? ¿En serio vas a hacer eso? Estás perdiendo tu tiempo. O sea, hay tantas personas con las que podrías andar. Hay tantas muchachas guapas, tantos muchachos guapos. Y vas a esperarte a que Dios te dé un novio que lo tema a Él, que lo ame a Él. Una novia que quiera seguir a Cristo. No. Si te haces cristiano, ya no vas a poder sentirte bien contigo mismo y darle rienda suelta a tu lujuria, ver a los hombres, a las mujeres, ver toda esta cultura pornográfica y sentirte a gusto. Ya no vas a poder mentir en el trabajo, ya no vas a poder insultar a la gente como lo hacías antes, ya no vas a poder utilizar tu dinero y tu tiempo como si fueran tuyos. Ahora vas a tener que vivir para Dios, testificar de Él, negarte a ti mismo. ¿Quién quiere ser cristiano? ¿A poco quieren eso? ¿Quieren utilizar su dinero para el Señor, su tiempo para el Señor, sus dones para el Señor? ¿Quieren realmente vivir para Dios así de esta manera? ¿Qué pasa? ¿Por qué me ponen esas caras, Ludi? Eso es lo que iba a preguntar. ¿Quién quiere hacer esto? Y si hay alguien que diga hoy yo sí quiero hacerlo, yo sí quiero obedecer al Señor, mi respuesta es inténtalo. Y si crees que lo cumples, entonces estás totalmente fuera de la realidad. Si crees que eres capaz de hacerlo. Hay un ministerio cristiano que les pide a las personas que quieren ser miembros de ese ministerio cristiano que hagan una evaluación de su estado espiritual y les piden que solamente durante una semana no hagan ningún comentario de condenación hacia alguien, no critiquen, no traten de justificarse ni defenderse. Por una semana nada más. No piensen de nadie con desprecio. No hablen de nadie mal. No critiquen nada. Bueno, es que yo soy muy crítico. Pues dicen algunos, ¿verdad? Bueno, es que yo soy muy crítico, ¿no? No, lo que pasa es que estás mal, tu corazón está mal. No es que eres más inteligente que los demás o que tú sabes más que los demás. Es que no aguantas a los demás y te crees mejor que otros. Por una semana. ¿Por qué no lo hacemos? Les propongo que lo hagamos por una semana, por un día. Que no tengas ningún pensamiento que deshonre a Dios. Que no tengas ningún pensamiento de codicia, de lujuria, de pereza, de juicio. Un día solamente, una hora. Ese ministerio sabe cómo son las personas y cuando regresan, obviamente después de que les encargan eso, porque lo toman en serio, es parte del ejercicio que tienes que hacer para ser parte de ese ministerio. Y ya cuando regresa la gente, pues ya regresan más tranquilos, ¿verdad? Ya regresan así como, bueno, sí está bien. Sí, creo que sí necesito ayuda. No es que yo vengo aquí a este ministerio porque vengo a ofrecer ayuda, no, porque yo estoy bien, no, tráiganme a mí, a las personas para que las aconseje. Hay personas que les encanta eso, ¿verdad? Les encanta estar aconsejando y estar diciendo y estar dando consejos y gente metiche que le encanta estar dando consejos. Le encanta, ¿no? O sea, es su fascinación. ¿Pero por qué? Porque realmente su corazón está tan mal, está tan vacío y tan hueco, que piensan que los demás necesitan sus consejos, que hay que arreglar a los demás. Los americanos, ¿verdad? Los gringuitos tienen esta palabra hermosa, ¿verdad, Whitley? To fix other people. No tenemos eso en español. Que quieres arreglar a la gente a tu alrededor, quieres arreglarla. Y parece que eres buena gente, pero no, realmente estás tratando de... Ese es tu ídolo. Tú mismo eres tu ídolo. Yo tengo que arreglar a la gente, yo tengo que hacer algo por la gente. Pero no es porque los amas, sino porque crees que tú puedes arreglar a la gente. ¿Qué cosa? ¿Cómo está el corazón humano? No podemos obedecer a Dios, no queremos obedecerlo.
Los israelitas tenían que ser entrenados en medio de las pruebas, y así también cuando venimos a Cristo, Dios empieza a entrenarnos, dándonos la posibilidad de obedecer o de desobedecer. Y esa posibilidad es real, esa posibilidad Dios nos la da. En la que hoy vamos a meditar está el texto en Jueces, capítulo 3, versículos del 1 al 11. Vamos a seguir en esta serie de sermones que se titula Líderes, Tragedia y Gracia. Líderes, Tragedia y Gracia. Y este texto entonces, Jueces capítulo 3, versículos del 1 al 11, aquí vamos a empezar con el primer juez, la primera historia del primer juez, porque ahorita hemos estado en el texto de introducción al libro de Jueces, que es lo que hemos analizado las 3 semanas anteriores, pero hoy ya empezamos con los jueces ya en sí mismos. Vamos a ver estos personajes. Y dice esta palabra: las siguientes naciones son las que el Señor dejó a salvo para poner a prueba a todos los israelitas que no habían participado en ninguna de las guerras de Canaán. Lo hizo solamente para que los descendientes de los israelitas que no habían tenido experiencia en el campo de batalla aprendieran a combatir. Quedaron los 5 príncipes de los filisteos, todos los cananeos y los sidonios y heveos que vivían en los montes del Líbano, desde el monte de Baal Hermón hasta Lebo Hamat. Allí los dejó el Señor para poner a prueba a los israelitas, a ver si obedecían sus mandamientos que Él había dado a sus antepasados por medio de Moisés. Los israelitas vivían entre cananeos, hititas, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. Se casaron con las hijas de esos pueblos y a sus propias hijas las casaron con ellos y adoraron a sus dioses. Los israelitas también hicieron lo que ofende al Señor. Se olvidaron del Señor su Dios y adoraron a las imágenes de Baal y de Aserá. El Señor se enfureció contra Israel a tal grado que los vendió a Cusán Risatayín, rey de Aram Naharayín, a quien estuvieron sometidos durante 8 años. Pero clamaron al Señor y Él hizo que surgiera un libertador, Otoniel, hijo de Kenaz, hermano menor de Caleb. Y Otoniel liberó a los israelitas. El espíritu del Señor vino sobre Otoniel y así Otoniel se convirtió en caudillo de Israel y salió a la guerra. El Señor entregó a Cusán Risatayín, rey de Aram, en manos de Otoniel, quien prevaleció sobre él. El país tuvo paz durante 40 años hasta que murió Otoniel, hijo de Kenaz. Esta es la palabra del Señor en la que vamos a meditar. Y vamos a hablar sobre 3 aspectos. Vamos a hablar sobre pruebas, desobediencia y clamor. Vamos a hablar sobre las pruebas, sobre la desobediencia y sobre el clamor. Entonces vamos a empezar con este aspecto de las pruebas, porque aquí en el texto leemos que Dios dejó a estas naciones, ¿para qué dice? Para probar a los israelitas, para entrenarlos también y para que aprendieran a pelear. Pero realmente, si somos sinceros, si hoy hubiera aquí alguien que no es cristiano, también tenemos que decirles algo a los cristianos y a los no cristianos. Todos en esta vida tenemos que pasar por pruebas, todos tenemos que pasar por circunstancias difíciles, por desafíos, por situaciones que no queremos pasar, que no queremos vivir como humanos. Entonces, a todo lo que sucede en nuestras vidas y que no nos gusta, ¿le llamamos qué? Le llamamos prueba. Es básicamente eso. Una prueba es todo aquello que nos sucede y que no queremos que nos suceda o que no nos gusta. Entonces, cristianos y no cristianos tenemos que pasar por pruebas, por dificultades. Ahora, hay una cuestión muy importante, la ventaja que tenemos los cristianos sobre los no cristianos, ¿no? Los que no creen en Dios, ¿qué tienen que hacer para darle un sentido a la vida? Tienen ellos que, de una forma arbitraria, encontrarle un sentido a la vida. Algunos. Otros no creyentes dicen, no hay ningún sentido, la vida no tiene ningún sentido, ahorita lo vamos a ver más adelante. Pero nosotros como creyentes entendemos algo. Entendemos primeramente que fuimos creados por Dios con un propósito, que nuestro Creador tiene un propósito al hacernos, al hacer a Adán y Eva, al crear todas las cosas, como lo dice Génesis capítulo 1 y 2. ¿Están de acuerdo? Entonces entendemos que Dios nos creó con el propósito de ser suyos, de estar en una relación con Él, de administrar su creación, de multiplicar en cada hijo, en cada hija, la imagen de Dios en el mundo. Entonces entendemos que hay un propósito en todo. Pero luego, después, con la caída,
con la rebelión del ser humano en contra de Dios y con el pecado, entonces entendemos que esta vida, que este mundo está lleno de injusticia, de muerte, de enfermedad, de relaciones quebrantadas. Vemos todo eso, vemos el quebranto a nuestro alrededor y entonces viene algo que no estaba en el diseño original de Dios y que causamos los seres humanos con nuestra rebelión en contra de Él, y que son las pruebas, el sufrimiento y todo esto. Pero ahora también entendemos, ya en la fe cristiana, sabiendo que Cristo vino al mundo a morir por nosotros, a vivir la vida que nosotros no podíamos vivir, a ser obediente al Padre en nuestro lugar, y con su justicia y con su muerte, con su sangre derramada en la cruz, ahora nosotros tenemos el perdón de nuestros pecados, pero seguimos siendo probados, seguimos teniendo pruebas, dificultades, circunstancias difíciles, pero sabemos que todas tienen un propósito. Todas tienen el propósito de mostrarnos a Dios, de que conozcamos a Dios nuestro Creador, y de que conozcamos a Cristo nuestro Salvador. Todas las pruebas para el cristiano tienen ese propósito: que conozcas a Dios tu Creador y que conozcas a Jesucristo tu Señor y tu Salvador. Cuando oigas a un cristiano que diga: no sé por qué me está pasando eso, no sé por qué se murió mi hijo, no sé por qué se murió mi esposo, no sé por qué tengo cáncer, no sé por qué ahorita me está yendo mal, no sé por qué no consigo trabajo desde hace un año, tienes que decirle, si tú entiendes esto, tienes que decirle: el propósito es que conozcas a Dios, al Señor tu Creador, y que conozcas a Jesucristo. Si dices que ya lo conoces, tienes que conocerlo más. Ahora en esa nueva circunstancia, ahora en esa nueva prueba. Esto es muy importante. Los que no son creyentes, pues no les queda más que tratar de consolarse buscando ellos mismos un propósito para esta vida, y ni ellos obviamente, si es difícil que los creyentes nos pongamos de acuerdo en cuál es el propósito de todas las cosas. Imagínense los no creyentes que ni siquiera saben de dónde vienen, que no saben para qué están aquí y que no saben a dónde van. Qué confusión deben tener ellos cuando tratan de explicarse la vida. Richard Dawkins, el famoso ateo británico, dice sobre la existencia humana. Fíjense lo que dice: los seres humanos tienen que aprender esta lección que es muy cruel. Así lo dice Richard Dawkins, un ateo profesional. Dice: la naturaleza no es cruel, solo es indiferente. Esta es una de las lecciones, dice, más duras que los seres humanos tenemos que aprender. Debemos admitir que las cosas que nos suceden no tienen ni que ser buenas ni malas, ni crueles ni bondadosas, sino simple y llanamente indiferentes a todo sufrimiento sin ningún propósito. Por lo menos siento que Richard Dawkins es muy honesto, ¿están de acuerdo? O sea, por lo menos siento que es muy honesto. Dice: en esta vida, si no existe Dios, si solamente somos el producto del Big Bang que apareció de la nada, porque también eso es lo que dicen, el Big Bang apareció de la nada, algo surgió de la nada. Por lo menos es muy honesto en decir: no nos queda más que indiferencia, no nos queda más que aceptar que la vida es cruel y que las cosas no tenemos que calificarlas como buenas o como malas, solamente tenemos que decir: es indiferente, el Big Bang es indiferente, la naturaleza, la madre naturaleza es indiferente. No le importa si te mueres hoy de COVID o no, si tienes hijos o no, no le importa si sufres mucho, no le importa a la naturaleza nada. Me encanta que por lo menos Richard Dawkins, como buen ateo, diga: hay que aprender esa lección. Muy cruel. Pero nosotros, cuando vamos a la Escritura, entendemos que hay un propósito en todas las cosas, especialmente en las pruebas. Y entonces en este texto vemos cómo Dios dejó a estas naciones que están enumeradas ahí, a los sidonios, a los heveos, a los fereceos, a los 5 príncipes de los filisteos, con 2 propósitos. ¿Cuál era el primer propósito? Si ustedes ven ahí el texto, dice que aprendieran a pelear y que se hicieran fuertes en batallas. Para las generaciones de israelitas que todavía no habían ido, que eran muy jóvenes para ir a la guerra en la primera conquista, dice, entonces les dejó a esas naciones para que aprendieran a pelear, para que se hicieran fuertes. Y número 2, para que aprendieran a confiar en el Señor, y dice, y a ver si guardaban los mandamientos que Dios les había dado a sus antepasados. ¿Por medio de quién? De Moisés, exactamente. Entonces, el libro de Jueces, como parte
de la Biblia como parte de esta gran historia de la redención, el libro de Jueces nos muestra que Dios tiene planes de redención para el mundo y que esos planes se manifiestan por medio de sus elegidos, en este caso el pueblo de Israel. Y vemos entonces cómo Dios deja a estas naciones alrededor de Israel para probar a Israel. Pero la pregunta que debemos hacernos esta mañana es: ¿para qué querrá Dios probar al pueblo de Israel? ¿Cuál será el propósito de la prueba? ¿Acaso será que Dios no sabe y tiene que probar a su pueblo para ver cómo van a reaccionar? ¿Será ese el propósito que Dios tendrá? O sea, voy a probar a ver si este pueblo va a guardar los mandamientos que yo les di a sus antepasados por medio de Moisés. O sea, esta pregunta que se hace Dios, ¿es una pregunta de algo que Él no sabe? Esta pregunta dice: no sé cómo van a reaccionar. Sorpréndanme, israelitas, ¿no? A ver, quiero ver si van a pasar la prueba. No. Dios prueba a los israelitas no porque Él no sabe si van a obedecer los mandamientos o no. Él ya sabe que los israelitas, ¿qué? No van a obedecer los mandamientos del Señor. Ni quieren, ni qué, ni pueden. Esos son los dos aspectos que siempre tenemos que entender, ¿no? Cuando decimos, bueno, es que Dios, pues si Él quisiera, pues Él me haría que yo fuera bueno o que yo le amara. Está bien, puede ser que tú digas eso y que le eches la culpa a Dios de que no le ames. Y que dices, bueno, pues cuando venga el juicio le voy a decir: tú no hiciste que yo te amara. Cuando me enjuicie voy a decirle: tú podrías haber cambiado mi corazón. Sí, pero Él te va a decir: sí, pero tú no querías tampoco. A ti te encantaba estar de rebelde conmigo. A ti te encantaba hacer tu voluntad. A ti te encantaba hacer lo que tú querías. Entonces, por eso también somos culpables. Pero entonces las pruebas que Dios nos pone y que Dios le pone al pueblo son para que el pueblo pueda ver, al fallar una vez y otra vez y otra vez. ¿Cuántas veces habrá fallado el pueblo de Israel solamente en el libro de Jueces? En este libro que vamos a estar estudiando, ¿cuántas veces habrá fallado? Si has leído el libro de Jueces, ¿cuántas veces fallaron los israelitas en guardar los mandamientos de Dios? 1, 2, 3, 4, 20, 30. ¿Se imaginan? Y si sumáramos las veces, o sea, si sumáramos la desobediencia de cada uno de esos miembros del pueblo de Israel, en todos esos años, que son, dijimos, un periodo más o menos de 300 años, el tiempo de los jueces, más o menos un tiempo de 300 años. Si sumáramos todas las transgresiones del pueblo de Israel por individuos, ¿cuántas veces falló el pueblo de Israel en obedecer a Dios? Todas. ¿Pero para qué quiere Dios probarlos? Para que ellos, al ver su incapacidad de obedecer a Dios, de amar a Dios sobre todas las cosas, entonces se den cuenta de que necesitan la salvación, de que necesitan un redentor, de que necesitan alguien que los salve. Eso es lo que Dios quiere hacer con ellos, al dejarles a estas naciones que los van a incitar a pecar y en el hecho de que el pueblo de Israel no va a poder obedecer a Dios, ni amarle, ni seguir los lineamientos de la ley de Moisés. Entonces Dios les va a mostrar ahí su miseria, su condición espiritual. Las pruebas entonces que Dios nos pone tienen el propósito de revelar nuestra condición caída para que entonces le busquemos, para que podamos comprender que necesitamos la salvación. Y aquí viene una cosa muy importante que quiero que ustedes vean. Si Dios trata así a su pueblo elegido, poniéndoles pruebas, entonces podemos ver, podemos inferir, y vamos a ir a la Biblia para no solamente inferir, sino ver con claridad, que no ser probado, que el hecho de que Dios te deje vivir a ti haciendo tu voluntad, es una muestra no del amor de Dios, sino de su indiferencia, sino de que te ha entregado para que tú hagas con tu vida lo que tú quieras y que Él no se va a meter contigo. Fíjense lo que estoy diciendo: no ser probado es igual a ser rechazado. No ser probado es ser ignorado por Dios. Estar satisfecho con la vida así como es en realidad estar perdido. Estar satisfecho con la vida así como la vida es. O sea, si tú conoces a alguien que está satisfecho, que tiene un buen trabajo, un buen matrimonio, que está saludable, que tiene hijos lindos, que no conoce al Señor, que nunca ha leído la Biblia y que su vida va viento en popa y se siente a gusto así como está,
Y si tú intentas hablarle de Jesús, pero es como hablarle a una pared, porque no te hace caso, porque ni siquiera se enoja de que le hables, no, ni siquiera te dice, no me hables de esto, no me hables de esto, Alberto, yo no quiero saber de estas cosas, no quiero saber tus tonterías. Para ti está muy bueno que seas cristiano, ¿no les han dicho así algunas personas? Para qué bonito, que a mí me da muchísimo gusto que tú estés feliz siendo cristiano, me encanta, qué bueno que a ti te funciona eso. A mí no, yo no lo necesito. Y además los ves que tienen vidas satisfactorias. Eso es una señal de que Dios, ¿qué? De que Dios los ha rechazado, de que Dios los ha abandonado, de que Dios los ha dejado. Vamos a ver si esto estoy mintiendo, si ya estoy exagerando. Ya saben que soy un poquito exageradito. Entonces, Salmo 73, vamos al Salmo 73. Salmo 73. Vayan a esa porción de sus Biblias, búsquenlo ahí en sus teléfonos inteligentes. Salmo 73, versículo del 3 en adelante. Del 3 al 10 vamos a leer primero. Salmo 73, versículos del 3 al 10. ¿Qué dice el salmista? Ya lo vimos esto el año pasado o hace un año y medio cuando estábamos en estas series sobre algunos salmos de imprecación, salmos que piden la venganza sobre los enemigos. Y dice así, en el versículo 3, sentí envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de esos, ¿qué? Malvados. Ellos no tienen ningún problema, su cuerpo está fuerte y saludable. Están libres de los afanes de todos, no les afectan los infortunios humanos. Dice, por eso lucen con orgullo lucen su orgullo como un collar y hacen gala de su ¿qué? De su violencia. Están que revientan de malicia y hasta se les ven sus malas intenciones. Son burlones, hablan con doblez y arrogantes oprimen y amenazan. Con la boca increpan al cielo, con la lengua dominan la tierra. Por eso la gente acude a ellos y cree todo lo que afirman. O sea, no solamente viven haciendo lo que quieren, dice, sino la gente ¿qué? La gente los admira, la gente dice, ¿qué tienen que decir? ¿Qué tiene que decir fulanito de tal? ¿Qué tiene que decir Camus? Me parece tan interesante. La gente le dices, oye, pero mira este libro cristiano. No, es que yo estoy leyendo a Alberto Camus, estoy leyendo a Nietzsche, estoy leyendo a Marx, estoy fascinado con todo esto, ¿no? Estoy fascinado con toda la sabiduría del mundo, con toda la sabiduría mundana. Hay una persona a la que siempre le digo, mírale este artículo, mírale, quién sabe qué, mira. No, ahorita estoy leyendo estos poemas bien padres de quién sabe quién. No, ahorita estoy leyendo Sapiens, ¿no? De animales a humanos se llama, ¿no? Algo así se llama ese libro que está tan famoso ahorita. Después les voy a conseguir el nombre. Le digo, pues sí, pero también lee esto, lo que dice fulanito, y mira lo que dice John Lennox. No, ahorita estoy muy ocupado. Ahorita estoy muy ocupado. ¿Cómo describe entonces el salmista a estas personas? ¿Les falta algo a estas personas? ¿Temen a Dios? No, dice, increpan al cielo, porque además también blasfeman, dice. Y Dios los deja que hagan eso. Qué paciente es Dios, ¿no? Que hasta deja que hagan eso. Entonces el mismo salmista dice que muchas personas que no temen a Dios ni le conocen, aparentemente les va muy bien. Entonces quiero que también nos quitemos algo que los cristianos siempre insistimos. Siempre insistimos en que la gente que no es cristiana está miserable y está muy mal y que no son felices. ¿Se acuerdan? Eso lo hemos dicho muchas veces, que como cristianos hemos como creado esta idea de que los que no son creyentes de alguna manera están siendo infelices, de alguna manera les está yendo mal. Dios mismo les concede a algunos que esto sea su porción en la tierra. Como dice el Eclesiastés, ¿verdad? Bebe, trabaja, come, disfruta con la mujer de tu juventud. Eso no, también lo dice el proverbio, dice, pero ¿les va bien? ¿Están bien en todas las cosas? Sí, son infelices, no necesariamente. A veces lo que Dios les concede a algunas personas es que sean felices en este mundo. Eso es lo que les toca de herencia. Entonces no nos apresuremos a decir que todos los no creyentes son infelices y viven vidas horribles, ¿no? Porque algunos vidas súper productivas. Hace 2 días estaba leyendo un artículo sobre Mick Jagger de los Rolling Stones y dice, tiene 8 hijos, 4 hijos y 4 hijas. Y dice, y todos sus hijos, dice, son famosos, o sea, les pagan
las publicaciones, por entrevistas, son modelos, están en el cine, están súper bien. Él acaba de cumplir 77 años, su esposa actual tiene 43 o 44, y es su sexta esposa o octava esposa, no sé. Entonces, y todavía van a hacer un recorrido el próximo año después de Rolling Stones. Va a cumplir 78 años el próximo año y está feliz. Lo acaban de operar del corazón y aparte pusieron un video donde está bailando con su nueva esposa. ¡Qué padre vida! ¿A poco no? O sea, rock and roll toda la vida, drogas, alcohol, mujeres, esposas, hijos, lana, conciertos. ¡Qué padre vida!, ¿no? Está muy bonita su vida. Pero alguien va a decir, no, seguro que no es feliz, seguro que está amargado. Los cristianos queremos hacer eso, pero no. La Biblia nos enseña que hay personas a las que Dios les concede que sean felices y los abandona a esa felicidad y no quiere nada con ellos. Pero si eres parte de su pueblo, entonces vas a ser probado. ¿Se dan cuenta lo difícil que es ser cristiano? ¿Se dan cuenta por qué nadie quiere ser cristiano? Pero dice el mismo salmista, pero ya en el versículo 17 del Salmo 73, cuando reconoce lo que va a pasar con esas personas. Versículo 17, hasta que entré en el santuario de Dios, dice el salmista, allí comprendí cuál será el destino de los malvados, por los cuales yo sentí envidia, dice el salmista, me molestó mucho que les fuera bien. Dice, en verdad los has puesto en terreno resbaladizo y los empujas a su propia, ¿qué? Destrucción. En un instante serán destruidos, totalmente consumidos por el terror. Como quien despierta de un sueño, así, Señor, cuando tú te levantes, desecharás su falsa apariencia. Los elegidos del Señor siempre serán probados. No te va a ir como a Mick Jagger. Porque si Dios quiere que tú veas tu propia miseria y anheles la salvación y tengas que voltear a Dios para ver la salvación, Dios tiene que ponerte pruebas. Dios tiene que quebrarte. ¿Están desanimados ya? Hasta aquí terminamos el sermón de hoy, Gerson, ¿te parece bien? Vámonos a comer, vámonos a comprar unas gorditas de chicharrón con doble crema y queso. ¿Qué cosa? Dice el apóstol Pablo en Hechos capítulo 14, cuando él va recorriendo las iglesias que había establecido junto con sus compañeros y viene confirmando la fe de esas iglesias ahí en Hechos 14. Y dice, iban estableciendo ancianos en cada iglesia y animando a los hermanos, diciéndoles, fíjense, animando a los hermanos, diciéndoles, es necesario pasar por muchas dificultades para entrar en el reino de los cielos. Qué bonito ánimo, ¿no? Fue pasando por cada iglesia, animando a los hermanos en cada iglesia, diciendo es necesario pasar por tribulaciones, por muchas pruebas, para entrar en el reino de los cielos. Obviamente sabemos que no está diciendo que entre más pruebas pases, más seguro estás en el cielo. No está diciendo que las pruebas son nuestro boleto de entrada al cielo, no. La cuestión está en que las pruebas nos obligan ¿a qué? A lo que Dios quería por las pruebas que dejó para su pueblo, que conozcas a Dios y que conozcas a Jesucristo, al que Dios ha enviado para salvarte de tus pecados, de tu incapacidad y tu falta de deseo de obedecer a Dios. De eso vino a salvarte Cristo, de que no quieres obedecer al Padre, no quieres conocer a tu Creador, quieres hacer tu voluntad, y de eso vino a salvarnos Jesús. Esta es la idea de que entonces las pruebas son necesarias en la vida para que podamos realmente anhelar la salvación. Entonces así nosotros, como lo dice el apóstol, entraremos en el reino de Dios pasando por muchas dificultades. El Señor deja estas dificultades en nuestras vidas no para probar si tenemos mucha fe, no para probar si vamos a ser capaces de obedecerlo en todo, sino para que veamos que Él es capaz de salvar a personas como nosotros, a personas que Él eligió, pero que nunca pueden serle fieles como ¿quiénes? Como los israelitas del tiempo de los jueces. Esta es la idea, que Dios puede salvar a personas que Él eligió, pero que nunca pueden serle fieles como los israelitas del tiempo de los jueces.
personas que no pueden obedecerlo. Vamos a la desobediencia. Entonces ya vimos cuál es la razón de las pruebas, para qué dejó Dios a esas naciones cerca de los israelitas, y vamos a ver la desobediencia. Vamos a hablar de la desobediencia. Dice en el versículo 5, que acabamos de leer del texto: los israelitas vivían entre cananeos, hititas, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. Se casaron con las hijas de esos pueblos, y a sus propias hijas las casaron con ellos y adoraron a sus dioses. Los israelitas hicieron lo que ofende al Señor, se olvidaron del Señor su Dios y adoraron a las imágenes de Baal y de Aserá. El Señor se enfureció contra Israel a tal grado que los vendió a Cusán-Risatayín, rey de Aram Naharayín, a quienes estuvieron sometidos durante 8 años. Los israelitas hicieron lo que ofende al Señor. Entonces dice, la verdad es que este registro sobre el comportamiento del pueblo de Dios es una forma de recordarnos lo que en realidad pasa con el corazón humano. O sea, el registro de esta frase donde dice, los israelitas hicieron lo que ofende al Señor, es para mostrarnos lo que en realidad pasa con el corazón humano. O sea, ¿por qué hicieron alianzas los israelitas con esos pueblos? ¿Por qué los israelitas casaron a sus hijos y a sus hijas con los hijos y las hijas de esos pueblos? ¿Por qué lo habrán hecho? ¿Cómo? Para tener paz. Esa es la respuesta. Eran prácticos, ¿están de acuerdo? O sea, ¿quién quiere estar peleado con la vida? ¿Sí? ¿Quién quiere estar peleado con la vida? ¿Quién quiere estar peleado con todas las cosas? ¿Quién quiere estar siempre insatisfecho, siempre viendo lo malo, la injusticia, el pecado? ¿Quién quiere vivir así? ¿Ustedes quieren vivir así? Siempre viendo todo lo malo, siempre viendo todo lo pecaminoso, siempre sintiéndote mal contigo mismo porque ves tu propio pecado y tu propia maldad y tu propia incapacidad de amar a Dios, de amar a tu prójimo como Dios te manda. ¿Quién quiere vivir una vida así? Los israelitas eran prácticos, dijeron, aquí están las tribus que son nuestros enemigos, vamos a hacernos sus amigos. ¿Para qué nos complicamos la vida? ¿Para qué vivimos una vida complicada? Mejor nos casamos a nuestros hijos con sus hijas, a sus hijas con nuestros hijos, hacemos alianzas, pues vamos a sus servicios religiosos, vamos a ver qué tal está la adoración de esos dioses. No vamos a dejar de adorar al Señor, nosotros vamos a seguir con el Señor, pero un poquito, ¿no?, de convivencia, de ser amistosos con los demás. ¿Por qué no hacemos esto y vivimos en paz y nos dejamos de guerras y nos dejamos de problemas? Está tremendo. Era lo más fácil hacer estas alianzas, era lo más práctico, era lo más inteligente. ¿A poco realmente vas a tomar en serio lo que Dios manda y te vas a perder de todo lo bueno que la vida te ofrece? Esta es una pregunta que tienes que responder esta mañana. ¿A poco vas a tomar en serio lo que Dios manda y te vas a perder de todo lo bueno que la vida te ofrece? ¿A poco de veras te vas a esperar hasta que Dios te dé una novia o un novio cristiano? O sea, ¿en serio vas a hacer eso? ¿En serio vas a hacer eso? Estás perdiendo tu tiempo. O sea, hay tantas personas con las que podrías andar. Hay tantas muchachas guapas, tantos muchachos guapos. Y vas a esperarte a que Dios te dé un novio que lo tema a Él, que lo ame a Él. Una novia que quiera seguir a Cristo. No. Si te haces cristiano, ya no vas a poder sentirte bien contigo mismo y darle rienda suelta a tu lujuria, ver a los hombres, a las mujeres, ver toda esta cultura pornográfica y sentirte a gusto. Ya no vas a poder mentir en el trabajo, ya no vas a poder insultar a la gente como lo hacías antes, ya no vas a poder utilizar tu dinero y tu tiempo como si fueran tuyos. Ahora vas a tener que vivir para Dios, testificar de Él, negarte a ti mismo. ¿Quién quiere ser cristiano? ¿A poco quieren eso? ¿Quieren utilizar su dinero para el Señor, su tiempo para el Señor, sus dones para el Señor? ¿Quieren realmente vivir para Dios así de esta manera? ¿Qué pasa? ¿Por qué me ponen esas caras, Ludi? Eso es lo que iba a preguntar.
¿Quién quiere hacer esto? Y si hay alguien que diga hoy yo sí quiero hacerlo, yo sí quiero obedecer al Señor, mi respuesta es inténtalo. Y si crees que lo cumples, entonces estás totalmente fuera de la realidad. Si crees que eres capaz de hacerlo. Hay un ministerio cristiano que les pide a las personas que quieren ser miembros de ese ministerio cristiano que hagan una evaluación de su estado espiritual y les piden que solamente durante una semana no hagan ningún comentario de condenación hacia alguien, no critiquen, no traten de justificarse ni defenderse. Por una semana nada más. No piensen de nadie con desprecio. No hablen de nadie mal. No critiquen nada. Bueno, es que yo soy muy crítico. Pues dicen algunos, ¿verdad? Bueno, es que yo soy muy crítico, ¿no? No, lo que pasa es que estás mal, tu corazón está mal. No es que eres más inteligente que los demás o que tú sabes más que los demás. Es que no aguantas a los demás y te crees mejor que otros. Por una semana. ¿Por qué no lo hacemos? Les propongo que lo hagamos por una semana, por un día. Que no tengas ningún pensamiento que deshonre a Dios. Que no tengas ningún pensamiento de codicia, de lujuria, de pereza, de juicio. Un día solamente, una hora. Ese ministerio sabe cómo son las personas y cuando regresan, obviamente después de que les encargan eso, porque lo toman en serio, es parte del ejercicio que tienes que hacer para ser parte de ese ministerio. Y ya cuando regresa la gente, pues ya regresan más tranquilos, ¿verdad? Ya regresan así como, bueno, sí está bien. Sí, creo que sí necesito ayuda. No es que yo vengo aquí a este ministerio porque vengo a ofrecer ayuda, no, porque yo estoy bien, no, tráiganme a mí, a las personas para que las aconseje. Hay personas que les encanta eso, ¿verdad? Les encanta estar aconsejando y estar diciendo y estar dando consejos y gente metiche que le encanta estar dando consejos. Le encanta, ¿no? O sea, es su fascinación. ¿Pero por qué? Porque realmente su corazón está tan mal, está tan vacío y tan hueco, que piensan que los demás necesitan sus consejos, que hay que arreglar a los demás. Los americanos, ¿verdad? Los gringuitos tienen esta palabra hermosa, ¿verdad, Whitley? To fix other people. No tenemos eso en español. Que quieres arreglar a la gente a tu alrededor, quieres arreglarla. Y parece que eres buena gente, pero no, realmente estás tratando de... Ese es tu ídolo. Tú mismo eres tu ídolo. Yo tengo que arreglar a la gente, yo tengo que hacer algo por la gente. Pero no es porque los amas, sino porque crees que tú puedes arreglar a la gente. ¿Qué cosa? ¿Cómo está el corazón humano? No podemos obedecer a Dios, no queremos obedecerlo. Los israelitas tenían que ser entrenados en medio de las pruebas y así también cuando venimos a Cristo Dios empieza a entrenarnos, dándonos la posibilidad de obedecer o de desobedecer. Y esa posibilidad es real, esa posibilidad Dios nos la da, pero tiene consecuencias positivas o negativas, como pasó con el pueblo. El pueblo decidió desobedecer a Dios y entonces Dios les mandó a Cusán-Rasatayín, rey de Aram, para que estuvieran sometidos a él durante 8 años y les cobraran impuestos y los tuvieran bien pobres y los tuvieran súper amolados y se llevaban a sus hijas. ¿Te imaginas tener una hija guapa en aquel tiempo? Si en Michoacán los narcos se llevan a las muchachas guapas, imagínate, o tienes un hijo que se ve fuerte, pues se lo llevan para trabajar de esclavo. Entonces les quitaban a los hijos, a las hijas, les quitaban su dinero, 8 años de opresión. Eso fue lo que pasó. ¿Por qué? Porque decidieron desobedecer al Señor. Y también esa libertad la tenemos ahora que somos cristianos. Fíjense, una cosa importante y que no le gusta a mucha gente que hablemos de esto, le molesta esto. Cuando tú eres cristiano, viene el Espíritu Santo sobre ti, aceptas que eres un pecador, que necesitas a Cristo, que necesitas la salvación del Señor, porque realmente tú no puedes hacer la voluntad de Dios. Dios te capacita otra vez por medio del Espíritu Santo para obedecer al Señor. Pero siempre en los libros cristianos se nos dice que entonces ya tenemos la capacidad para obedecer al Señor. Se nos dice que ya somos renovados, que somos nuevas criaturas. Se nos dice que ya por ese poder del Espíritu Santo ya deberías de ser capaz de obedecer al Señor. ¿Sí o no? ¿Eso es verdad o es mentira? ¿Es verdad o es mentira? Que somos capacitados por el poder del Espíritu Santo para obedecer al Señor. ¿Sí o no? Díganme. Sí, claro que es verdad. Somos capacitados para obedecer al Señor. Tenemos el poder para hacer la voluntad de Dios.
Luego, ¿cuál es el problema de esto? ¿Qué? ¿Que no lo hacemos? No lo hacemos. Sí estamos capacitados, pero no lo hacemos. Entonces, ¿qué encontramos? Encontramos que el ser cristiano es ser restaurado para volver a tener esa capacidad que tuvieron un día Adán y Eva. Podían obedecer a Dios o no obedecerlo. Eso es ahora nuestra condición. Podemos obedecer al Señor o no obedecerlo. Todos los días haces decisiones. ¿En qué obedeces a Dios y en qué no lo obedeces? ¿Sí o no? Todos los días, cada uno de nosotros obedecemos al Señor en lo que queremos obedecerlo y lo desobedecemos en lo que queremos desobedecerlo. ¿Sí o no? ¿O no? O esa es mi experiencia. Perdónenme si estoy... ¿Cómo se dice? Díganmelo. No se proyecte, pastor, ¿no? No te estés proyectando, Víctor. No, pues es que todos los días tú obedeces a Dios en unas cosas y en otras no. Pero no es porque no te das cuenta en las que no le obedeces. No es porque dices, ay, no supe que estaba pensando mal de una persona, no me di cuenta que ya estaba criticando a alguien. O sea, no me di cuenta cómo empecé a hablar mal de fulano. O sea, sí, hay pecados más profundos, ¿verdad? La envidia, ¿no? La amargura del corazón. Es más difícil a veces identificarlos, pero todos los días tú decides en qué obedeces a Dios y en qué no obedeces a Dios. ¿Cómo ven esto? ¿Ya nos hicimos cínicos? Es lo malo de hablar de la gracia, ¿estás de acuerdo? Es lo malo de enseñar esto de la gracia, porque entonces hacemos que ya todo el mundo haga lo que quiera, ¿sí o no? A ver. Si enseñamos todo de la gracia, pues ya entonces ya damos permiso a todos de que hagan lo que quieran, vivan como ustedes quieran. La cuestión es esta. El ejemplo de los israelitas nos está diciendo, en el ejemplo de los israelitas estamos viendo que lo que decidamos hacer, en lo que decidamos desobedecer al Señor, va a tener consecuencias malas, y en lo que decidamos obedecer al Señor va a tener buenas consecuencias. Entonces, puedes seguir decidiendo en qué obedeces a Dios y en qué no obedeces a Dios. Eso no es lo que te hace acepto, no es lo que te hace salvo. Lo que te hace salvo es que Cristo murió por ti, derramó su sangre por ti y por la fe lo has recibido. Ese es el objeto, esa es la razón por la que somos salvos. No porque lo obedecemos o lo desobedecemos, pero en nuestra desobediencia vamos a llevar las consecuencias de nuestra desobediencia. No voy a perder la salvación si soy de Dios. No le sorprende que yo sea desobediente, ya lo dijimos en la primera parte. Dios sabía que le iban a obedecer los israelitas o que lo iban a desobedecer. Sabía que le iban a desobedecer. Dios sabe que tú le vas a desobedecer, ¿sí o no? Sí. Ahora déjame decirte, en lo que decidas obedecer a Dios o desobedecerlo va a tener consecuencias en tu vida, buenas o malas. De hecho, estamos recogiendo las consecuencias de nuestra desobediencia en nuestra vida. ¿Sí o no? La recogemos, o sea, cosechamos eso. No quiere decir que Dios ya no me ama, no quiere decir que Dios ya no me puede perdonar, pero estamos recogiendo los resultados de nuestra vida, de los aspectos en los que hemos decidido desobedecer a Dios y obedecer a Dios. Como los israelitas. Dejaron de ser el pueblo de Dios porque se casaron con estas mujeres y con esos hombres. ¿Dejaron de ser el pueblo elegido de Dios? No. ¿Qué hizo Dios? Los puso en una prueba muy difícil para que pudieran, ¿qué finalmente? Clamar al Señor. Clamar al Señor. Si tú decides desobedecer al Señor siendo cristiano, no vas a perder tu salvación, pero Dios va a tener que tratar contigo como trató con su pueblo. Va a tener que hacer algo en tu vida y no te vas a escapar de tener que ser probado o ser disciplinado en lo que Dios necesita disciplinarte. Entonces, aparte de las pruebas naturales que tienen que venir y que no somos responsables de ellas, las enfermedades, las catástrofes económicas del mundo, un accidente, la muerte de una persona. Es decir, hay muchas pruebas que tenemos que pasar que no tienen que ver con nosotros. Pero hay muchas dificultades que pasamos también a causa de ¿qué? De nuestro pecado. ¿Pero es para qué? ¿Para qué nos lo permite Dios? Para que finalmente clamemos a Él. Así como dice el versículo 9.
ver esto que estamos leyendo. Pero clamaron al Señor y Él hizo que surgiera un libertador, Otoniel, hijo de Kenaz, hermano menor de Caleb, y Otoniel liberó a los israelitas. El Espíritu del Señor vino sobre Otoniel y así Otoniel se convirtió en caudillo de Israel y salió a la guerra. Los israelitas por fin clamaron al Señor cuando sintieron el rigor de los sufrimientos, cuando vieron la tragedia que se habían ganado con su desobediencia. Y aquí vemos siempre lo terrible de nuestra fe, ¿no? Podríamos decir lo vulgar de nuestra fe. ¿Cuándo es cuando más clamamos a Dios? ¿Cuándo es cuando más oramos? ¿Cuándo es cuando más lo buscamos? ¿Cuándo es cuando más estamos interesados en Dios y en tener una relación con Él? Cuando nos está yendo de la patada. Cuando estamos viendo las consecuencias de nuestro pecado. Cuando estamos viendo... Y hay algunos que ni así, Hay algunos que ni así. Hay algunos que dicen, no, está bien. Pero pues eso ya es... Yo creo que ya cuando llega uno a un punto en donde ya ni el Espíritu Santo está obrando en su vida, ¿no? Porque si el Espíritu Santo está obrando en nuestras vidas, tendríamos que venir con un profundo arrepentimiento a Dios, con un clamor a Dios de decirle, Señor, perdóname no solamente porque me está yendo mal, pero perdóname porque realmente no puedo hacer tu voluntad, porque estoy perdido. Y entonces clamamos por un Salvador. Los israelitas clamaron por un Salvador y Dios les dio ¿a quién? A Otoniel, que se llamaba Otoniel, pero que significa, ¿qué significa Otoniel? ¿Saben algunos de ustedes? Significa fuerza de Dios o el león de Dios. Qué interesante, ¿no? Y era de la tribu de Judá también, porque estaba emparentado con Caleb. Otoniel fue el que se casó con la hija de Caleb, con Axa, ¿se acuerdan? La que vino muy deprisa, ¿verdad? Que la vio su papá muy preocupada, ¿verdad? Y que le dijo, ¿qué tienes, hija? ¿Qué tienes, hijita? ¿Y qué le dijo? Papá, ¿me puedes dar también otras tierras? Ya me diste unas muy buenas tierras, pero ¿me puedes dar otros manantiales acá en las montañas? Sí, cómo no, mi amor, hoy estamos de fiesta. Ándale, aquí, ahí están tus tierras. Otoniel era el yerno y sobrino de Caleb, emparentado con la casa de Judá, cuyo nombre es León de Dios. Muchos años después vino otro descendiente de Judá, conocido en las profecías como el león de la tribu de Judá. Otoniel ganó las batallas y venció al rey de Aram, pero Cristo no venció a sus enemigos. A Cristo lo mataron y venció haciendo lo contrario, siendo muerto. No matando a los enemigos de Dios, no matándonos a nosotros los enemigos de Dios, sino muriendo por nosotros los enemigos de Dios. ¿Te das cuenta el intercambio? ¿Te das cuenta lo precioso? ¿Te das cuenta cómo Dios nos lleva a estas pruebas, a estas circunstancias difíciles, para que finalmente en nuestra miseria, en nuestro dolor, volteemos a Él y clamemos a Él y le digamos, Señor, necesito un Salvador que es Cristo Jesús? Los no cristianos no pueden dar una razón de su sufrimiento, pero si tú eres un cristiano, déjame decirte esta mañana, tú puedes entender para qué Dios te está probando o para qué Dios te está disciplinando en lo que has sido desobediente. Para qué Dios te disciplina, para qué Dios te permite pasar por las pruebas, para que un día, al sentir un profundo dolor, clames por un Salvador y te des cuenta que necesitas a Jesús. Yo espero que hoy ustedes, aunque han sido cristianos por mucho tiempo, hoy se den cuenta cuánto necesitan a Cristo también hoy. Que puedan ver su condición miserable como la condición miserable del pueblo de Israel. Conociendo a Dios, todavía teniendo su Espíritu Santo, todavía decidimos en qué obedecer a Dios y en qué no. ¿Se dan cuenta de qué condición nos vino a salvar Cristo? Es un día de arrepentimiento, es un llamado para que nos arrepintamos. Pero no porque nos está yendo mal necesariamente, sino arrepentirnos de no amar a Dios, de no desear a Dios como deberíamos de desearlo. Pero nos ha dado un Salvador que es Cristo Jesús, el verdadero Rey y el verdadero León de la tribu de Judá, que murió por los enemigos de Dios. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias en esta hora. Gracias por darnos un Salvador que es Cristo Jesús. Señor, Otoniel solamente les dio 40 años de paz a los israelitas, pero Cristo Jesús ha comprado una paz contigo que durará por la eternidad. Gracias, Padre, porque tenemos paz contigo por medio de Jesucristo.
Gracias, Señor, porque esta paz nadie nos las puede quitar. Padre, perdónanos cuando no nos arrepentimos de decidir desobedecerte abiertamente. Perdónanos cuando creemos que podemos vivir así, mezclándote a ti con las cosas de este mundo, con el pecado, con la maldad, con el egoísmo. Señor, perdónanos cuando creemos que somos mejores que otros y los juzgamos y los condenamos en lugar de arrepentirnos de nuestra maldad, Señor, de nuestra rebelión en contra tuya. Padre, gracias por recordarnos que ese Salvador nos conoce perfectamente. Gracias porque ese Salvador murió por nosotros cuando éramos sus enemigos. Padre, ¿quién nos podrá apartar de ese amor? ¿Quién nos podrá quitar ese amor? Si tú has decidido amarnos, Señor, ¿quién podrá quitarnos ese amor? Padre, ayúdanos a ser obedientes. Queremos ser obedientes. Queremos vivir bajo tu señorío. Aceptamos tu voluntad. Haz tu voluntad en nuestras vidas y no te apartes de nosotros. Gracias, Señor, por darnos a Jesucristo, en quien somos aceptados, adoptados, justificados, perdonados. Recuérdanos esto, Padre. Oramos en el nombre precioso de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Amén.